Buenas tardes, mi nombre es Geraldine Ruiz, yo soy residente de cuarto año y con mi compañero Iván Echavarría, residente de primer año, vamos a presentar hoy la reunión de trauma. Hoy el tema que traemos para la reunión de trauma es sobre sangre total en la reanimación hemostática. En el contenido vamos a comenzar hablando un poco de la epidemiología, dar el contexto histórico sobre las transfusiones, principios de la reanimación hemostática, para después hablar de las ventajas y limitaciones que hay con la sangre total en trauma y la aplicabilidad en nuestro medio. Bueno, entrando en contexto en la epidemiología de las transfusiones, según datos de la OMS, en el mundo anualmente se recolectan 118.5 millones de donaciones de sangre total. En países de altos ingresos, esta mayoría de transfusiones se destina a pacientes de edad avanzada mayor a 60 años, a diferencia de países ya de bajos ingresos en la que la mayoría de esas transfusiones se destina a población pediátrica, sobre todo pacientes menores de 5 años. La tasa de donaciones también varía dependiendo de los ingresos de cada país. En países de altos ingresos, la tasa de donaciones es de 31.5 por cada 1.000 personas. En países de medianos a altos ingresos, 16.4 por cada 1.000. Y ya en países de bajos ingresos, mucho menor, 5 por cada 1.000 personas. Colombia, según el Banco Mundial, la última lista del 2020, es considerado un país de mediano a alto ingreso. En los países de altos ingresos también varía dependiendo del desarrollo de cada país para qué se utiliza. Entonces, en los de altos ingresos, la mayor parte es utilizada para la cirugía cardiovascular, cirugía de trasplantes, en el trauma y el tratamiento de las enfermedades hematológicas. En los países de bajos y medianos ingresos es utilizada sobre todo en el tratamiento de la hemorragia postparto, en el trauma también y en el manejo de malaria complicada, sobre todo en pacientes pediátricos. El 96% de la sangre total es separada en hemocomponentes en los países de altos ingresos. Esto también va decreciendo dependiendo del ingreso de cada país. Vemos que en países de medianos ingresos es el 75% y en bajos ingresos 38% la sangre total que se divide en hemocomponentes. Esto es un aspecto importante porque lo que vamos a hablar hoy es que últimamente se ha visto que el manejo de los protocolos con sangre total, a diferencia de los hemocomponentes, hace un ahorro para el sistema de salud y es más económico. El trauma es la cuarta causa de muerte en los Estados Unidos y de estas el 30% es por hemorragia masiva. Más del 90% de las muertes prevenibles por trauma se da por hemorragia en el ámbito prehospitalario y la mayoría de estas muertes se da por sangrados no compresibles en tórax. Ya hablando del contexto histórico y la historia de la transfusión sanguínea, da su inicio en el año 1628 con William Harvey, que descubre la circulación de la sangre. En 1665, Richard Lower realiza la primera transfusión sanguínea entre animales. La primera se hace entre perros. Él lo que hacía es que canalizaba la arteria carótida y la vena yugular, los exsanguinaba y antes de que fallecieran le transfundía sangre de otros perros y esto lo logró de manera exitosa. Luego empezó a experimentar con otros animales y también de corderos a humanos, como podemos ver en la primera ilustración. Luego, en 1667, Jean-Baptiste realiza la primera transfusión de perros a humanos, que podemos ver en la segunda ilustración, y descubre algo muy importante que es la reacción hemolítica. Él realiza un intento de transfusión en un paciente con sífilis, realiza una transfusión de sangre de perro y posteriormente el paciente inicia con hematuria, disminución del estado de conciencia y finalmente la muerte. En 1818, James Blundell realiza la primera transfusión ya entre humanos. En el periodo de los 1873 y 1880, sobre todo en Estados Unidos, hay un auge por el uso de transfusión con leche de vaca o leche de diferentes mamíferos. Esto se usa porque tenía la idea en esa época de que al infundir sangre en el torrente sanguíneo, esta era precursor
precursora de células sanguíneas. Luego, en 1884, Jacob Hamburger cambia esto al descubrir la solución salina y esta reemplaza la utilización, por lo menos en los Estados Unidos, de la leche. En 1900, Karl Landster, que es el de la segunda imagen, descubre los grupos sanguíneos ABO y con esto disminuye las reacciones adversas al realizar la transfusión. Entonces da un paso muy grande en la terapia transfusional. En 1908, Ottenberg descubre el grupo O como donante universal. En 1914 pasa algo muy importante también. El médico Luis Agote, un médico argentino, descubre el citrato de sodio. Este es importante para la preservación de la sangre por mayoría más de días. Y en la primera imagen se ve realizar la primera transfusión que contenía la sangre total con citrato de sodio de manera exitosa. En 1935, John Lundy crea el primer banco de sangre. Este es un médico anestesiólogo estadounidense que crea el primer banco de sangre en la Clínica Mayo, que es especializado en el área quirúrgica. En 1939 se implementa el uso que conocemos en la Segunda Guerra Mundial, que vemos en la segunda imagen, y en 1940 varios científicos, Landstein, Wiener, Levine y Stinson, descubren el factor RH. También esto ayudó a disminuir las reacciones adversas. En 1941, soldados heridos en Pearl Harbor son tratados con un hemocomponente que es la albúmina para el manejo del shock. Entre 1955 y 1975, durante la guerra de Vietnam, se describe algo también muy importante que es el TRALI, la lesión pulmonar aguda posterior a la transfusión como complicación. En 1970 y 1980 se amplía su uso en la población civil y en 1971 se empiezan a determinar, se hacen pruebas, se descubre la prueba del antígeno de la hepatitis B en los Estados Unidos y se empiezan a hacer estas pruebas antes de realizar las transfusiones. En 1985 se logra el test de detección para el VIH y en 1989 para el virus de la hepatitis C. En años recientes, en el 2015, Mayo Clinic, como ya vimos que es uno de los pioneros en la terapia transfusional, es el primer hospital en utilizar sangre total de manera prehospitalaria para el manejo del trauma. En la actualidad, en nuestro medio, en Latinoamérica, los mayores avances se han visto en Ecuador y ya en Colombia, los pioneros en esto son los cirujanos de traumas de Cali. Ya están haciendo estudios preliminares para el uso de sangre total en el manejo del trauma. Entonces, ahora hablando de los principios de la reanimación hemostática, consta de 3 principios que son la minimización del uso de cristaloides, la hipotensión permisiva y el uso de hemocomponentes, como ya sabemos, en relación 1-1-1 de glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Esto también se puede utilizar la sangre total, que es de la que genera esos componentes y de la que vamos a hablar hoy. Los objetivos de la reanimación hemostática son mantener una perfusión orgánica crítica y una oxigenación tisular adecuada mientras se consigue la hemostasia. En esta evita buscar parámetros fisiológicos normales porque no vamos a buscar la normotensión y la hipertensión en los pacientes, evitando así llevarnos la formación del coágulo y perpetuar la coagulopatía y el sangrado. También controlar obviamente la fuente de sangrado, iniciar tempranamente, idealmente en el escenario prehospitalario, como ya mencionamos, la mayoría de las muertes prevenibles por sangrado se dan en el ámbito prehospitalario, y también prevenir la coagulopatía, la hipotermia, la acidosis y últimamente la hipocalcemia, previniendo así el rombo de la muerte. La hipertensión permisiva tiene unas metas ya establecidas. En el trauma penetrante vamos a buscar una presión arterial media de 65 y una sistólica entre 80 y 90. También hay sociedades científicas que son más laxas, como las guías europeas, hablan de una presión arterial media entre 50 y 60 y hacen la aclaración que no se esté sospechando TEC.
En el trauma cerrado, si hay sospecha de TEC o de trauma raquimedular, utilizamos unas metas de una presión arterial media de 85 y una sistólica de 120, dado que el encéfalo es un órgano que consume mucho más oxígeno y un metabolismo mucho más acelerado. Esto también está contraindicado la reanimación hipotensiva en pacientes embarazadas, también porque el feto consume mucho más oxígeno. Vamos a buscar metas similares como en otros contextos de choque, como en pancreatitis, como en paciente gran quemado o choque séptico, que es una frecuencia cardíaca de 60 a 100, una saturación mayor a 94, una diuresis mayor a 0.5 cc kilo hora, un lactato menor a 2 y una saturación venosa central ya en el ámbito de UCI del paciente invasivo mayor a 70, que nos estaría diciendo que hay una buena entrega de oxígeno a los tejidos. Ya hablando de la minimización del uso de cristaloides, se ha demostrado que en pacientes sin hipotensión, o sea, pacientes que tienen una sistólica mayor a 90, usar más de 500 cc de cristaloides se asocia a desenlaces negativos. En un estudio retrospectivo con 3.000 pacientes de trauma, se encontró que aumentó al doble la mortalidad el infundir más de 1.500 cc de cristaloides. No se encontraron desenlaces negativos en pacientes en los que se utilizó menos de 1 litro de cristaloides, que es lo que está actualmente recomendado. También un estudio aleatorizado comparó el uso de 2 litros de cristaloides más bolos de 500 cc para mantener una presión arterial sistólica mayor a 110 en comparación de utilizar bolos más pequeños de 250 y buscando una presión arterial sistólica más conservadora mayor a 70, encontró desenlaces más favorables en los pacientes que se usó unos bolos más pequeños de líquidos. Y también está demostrado que el uso de hemocomponentes en el ámbito prehospitalario, que ya lo mencionamos, mejoró la mortalidad, mejoró el estado de ácido base de los pacientes al ingreso y disminuyó la coagulopatía. Detener el sangrado, eso es algo que se está hablando mucho actualmente. Hay campañas incluso de concientización para la población civil no médica, que es esto de bleed, en la que se enseña a usar a la población torniquetes o compresas y compresión local para detener el sangrado. También lo que se viene ya hace varios años es el uso del ácido tranexámico en las primeras horas del trauma, primeras 3 horas. También se ha demostrado que retrasar la dosis de ácido tranexámico cada 15 minutos de retraso puede aumentar la mortalidad en un 10%. La dosis de ácido tranexámico, otro bolo de 1 gramo inmediatamente. También en los pacientes que se van a remitir se puede usar los 2 gramos de una vez. También tenemos varias pautas para saber que estos pacientes van a requerir una cirugía de control de daños, que serían estas que están acá, que son un trauma de alta energía, ya sea penetrante o cerrado, que el paciente ingrese ya con una coagulopatía y una difícil hemostasia, un daño vascular mayor, daño de múltiples órganos, que el tiempo estimado de la cirugía sea mayor a 90 minutos y que también un índice de severidad mayor a 25, que el paciente ingrese con hemodinámicamente estable, con parámetros como la presión arterial menor a 70 o una acidosis metabólica con un pH menor a 7,1, que ingrese hipotérmico o hiperlactato, para saber qué pacientes van a requerir una transfusión masiva. Está que el paciente en la primera hora de su ingreso necesite más de 3 unidades de glóbulos rojos. También está el ya conocido índice de choque, que si es mayor a 1, pero hacen la aclaración luego de dar una reanimación con 1 litro de cristaloides, este nos predice con una sensibilidad del 41% y una especificidad del 91% que estos pacientes pueden requerir un protocolo de transfusión masiva. También está el ABC Score, que consta de 4 elementos que son trauma penetrante, una sistólica menor a 90,
que esté taquicárdico mayor a 120 y un FAS positivo, si nos da mayor o igual a 2 puntos, tiene una precisión de sensibilidad del 75% y especificidad del 86%. El más sensible y específico es el RAP Score, que consta también de 4 puntos y que en él está incluido el índice de choque. Nos habla de un índice de choque mayor a 1, que el trauma sea penetrante, que tenga un FAS positivo o una fractura pélvica. Este predice con una sensibilidad del 78% o una especificidad del 91% que el paciente requiera una transfusión masiva. ¿Qué es una transfusión masiva? En la literatura se encuentran varias definiciones. Puede ser que el paciente requiera en las primeras 24 horas una transfusión de la volemia completa o más de 10 unidades de sangre. También que en las primeras 3 horas requiera la reposición del 50% de la volemia, y la que es mejor utilizar según la literatura, porque en corto tiempo podemos saberlo, es que requiera más de 3 unidades en la primera hora, como vimos en la diapositiva anterior. ¿Qué es una hemorragia evasiva? También tiene varias definiciones que son similares, que es la pérdida como tal de la volemia completa en las primeras 24 horas, la mitad en las primeras 3 horas, o que tenga el paciente un sangrado activo mayor a 150 cc por minuto. Les traigo aquí a colación un estudio muy reciente, que es una revisión sistemática y un metaanálisis. Ellos tomaron de las bases de datos PubMed, Embase y Cochrane aproximadamente 18,000 artículos científicos del uso de hemocomponentes versus sangre total o el uso de ambas. En sus resultados demostraron que el uso de la combinación de hemocomponentes con sangre total versus usar solo hemocomponentes disminuyó la mortalidad en las primeras 24 horas y también disminuyó la cantidad a infundir, la cantidad que requirieron los pacientes. También se vio que no había diferencia en las tasas de infección o en la estancia en UCI. Entonces ellos como conclusión nos indican que se debe hacer más estudios y que sería bien recomendado el uso de la sangre total en el ámbito del trauma, y vemos que es un estudio muy reciente de hace un mes, y como ya había mencionado en el ámbito local, los que llevan mayores avances en estos estudios y quieren hacer esa implementación es en Cali, en los cirujanos de trauma de esa ciudad. Acá mi compañera Geraldine y yo tratamos de mirar en el hospital si había un protocolo de transfusión de sangre total y realmente no lo hay. Entonces está en manos de nosotros, el grupo de cirugía, implementar esto en la ciudad. Gracias. Bueno, entonces, ¿cómo se define la transfusión de sangre total? Cuando hablamos de sangre total, es sangre que es donada por un humano. Este término de donación es importante porque es diferente sangre total a hablar de autotransfusión, y con el mínimo procesamiento post-donación, sin separación de los componentes. Hay dos tipos de sangre total: hay sangre total fría y sangre total almacenada, que ya hablaré cómo es cada uno. ¿Qué diferencias hay entre la sangre total y el resto de los hemocomponentes? ¿Cómo es su composición? Cuando tenemos una base de sangre total de 500 mililitros a cada paciente y tenemos los hemocomponentes que los sumemos uno a uno más el frío precipitado, de los 500 mililitros de sangre total estaríamos comparando con 675 mililitros de hemocomponentes. De estos hemocomponentes, entonces, una unidad de glóbulos rojos son más o menos 335 cc, y de eso un hematocrito del 50%, pero cuando sumamos todo con el 1, ese hematocrito pasa de ser el 50% a ser el 29%, mientras que la sangre total hablamos de un hematocrito entre el 38 y el 50%, lo más bajo que se reporta es del 32%. Entonces hablaremos de hematocrito mayor en sangre total. De las plaquetas, si tenemos una unidad de plaquetas son 50 mililitros, de esas, ¿qué tan efectivas son? Pues como ¿cuántas plaquetas? 88 mililitros. En la sangre total está de 150.000 a 400.000 plaquetas. Plasma fresco congelado, activo del 65 al 80%, si usamos plasma fresco congelado, y si tenemos en la sangre total el plasma, lo que estaría activo es del 80 al 100%, es también superior. Y respecto al precipitado, son 15 mililitros que tienen actividad de fibrinogen de aproximadamente 150 miligramos, mientras que en la sangre total hablamos de 1.000 miligramos de fibrinogen activo, mucho superior. Entonces, ¿esto en qué se traduce? En la sangre total está menos hemodiluido, tenemos
más concentración de los componentes celulares y más concentración también de los factores de coagulación. Decía que hay sangre total fresca y sangre total almacenada. En ambos casos se toma del paciente y esta pasa a una solución buffer que está compuesta por citrato fosfato dextrosa o citrato fosfato 2-dextrosa o citrato fosfato adenina. ¿Esto qué es? Citrato es el componente que nos va a ayudar en parte a quelar el calcio y evitar que se coagule, es un anticoagulante. Quela calcio y magnesio. El fosfato ayuda a estabilizar el ATP y cuando se le agrega adenina, citrato fosfato dextrosa adenina, este también hace que se estabilice más el ATP y que nuestra sangre coagule más fino. Y la dextrosa lo que va a hacer es el sustrato para el metabolismo de los glóbulos rojos y las plaquetas. Si la tengo almacenada, la debo tener a una temperatura de 1 a 6 grados centígrados y esta me puede durar 21 a 35 días. 21 días si la tengo sin adenina, 35 días si en el compuesto inicial la tengo con adenina. Y va a permitir, pues, como por el tiempo de procesamiento, que tenga una tamización completa para enfermedades infecciosas. Ahora, la sangre total fresca se mantiene a temperatura ambiente y está autorizada para tenerla por 24 horas, aunque hay estudios cumplen los mismos principios hemostáticos teniéndola hasta 72 horas. En caso tal de que yo vea que la sangre no la voy a necesitar, se va a perder, se puede refrigerar siempre y cuando son las primeras 8 horas y se convierte en sangre total almacenada. Esta no tiene tamización completa y no está aprobada por la FDA para civiles. La sangre total almacenada ya tiene aprobación por la FDA para civiles. La fresca se utiliza más que todo en el combate. Entonces, si comparamos ahora la sangre total versus el resto de los hemocomponentes, en cuanto a los días que la puedo almacenar, la sangre total, decíamos, 21 a 35 días, similar a los glóbulos rojos que puede extender incluso hasta 42, pero las plaquetas solo tenemos 5 días, plasma fresco y crioprecipitado se puede extender hasta un año. Diferencias en la temperatura, sangre total es igual que glóbulos rojos, 1 a 6 grados centígrados para el almacenamiento. Las plaquetas son muy delicadas, se almacenan a temperatura ambiente y debe ser con un agitador y esa temperatura debe estar entre 20 y 24 grados centígrados. Y el plasma fresco y el precipitado es de temperaturas ya mucho más inferiores, de menos 18 a menos 25 grados centígrados. A esto se le adicionan aditivos. Los aditivos, en la medida que haya como mayor proporción de aditivos, pues la sangre va a estar más homodiluida. Más o menos una unidad de sangre total tiene 63 cc de aditivos, mientras que si sumamos una unidad de glóbulos rojos y una de plaquetas, hablaríamos de 175 cc de aditivos, que cuando haya una transfusión masiva, la diferencia es de 378 cc versus 1055 cc. Entonces, con sangre total habría menor coagulopatía en la transfusión. De eso, ¿qué estudios hay? Este es uno de los estudios publicados. Este es publicado en el año 2009 en la revista de Trauma, en un escenario que fue de combate, y allá tenían 100 pacientes manejados con sangre total versus 254 con componentes transfusionales. Y lo que se pusieron a evaluar fue cómo era la mortalidad a las 24 horas y a los 30 días. Y es la gráfica que traemos acá. Entonces, la mortalidad, el cambio en la mortalidad con una P estadísticamente significativa de 0.002, siendo la línea superior del 96% con sangre total de sobrevida y del 88% de sobrevida con los componentes transfusionales. Y lo otro que evaluaron fue qué era lo que se transfundía, los aditivos, que era lo que mencionaba ahora, y es esta tabla. Acá tenemos la sangre total y acá tenemos los componentes transfusionales. En sangre total había un promedio de 1.7 litros de aditivos, mientras que en los componentes 2.5. Eso nos da una diferencia de 825 mililitros en promedio de aditivos solamente. Y al final concluían que había mejor perfil hemostático con sangre total por el menor volumen de aditivos y mayor concentración de los factores de coagulación. De la hemostasia, pues esto no nos habla, esto era respecto a los aditivos, cómo se comporta, ya vimos que los componentes estaban más concentrados, pero cómo es su comportamiento y si realmente son efectivos o no. Entonces está este estudio del año 2014,
donde evaluaron sangre total de 4 maneras diferentes: fría y almacenada, con y sin modificación. Cuando la sangre total era modificada, lo que le añadían era un porcentaje adicional de plaquetas y aparte de eso la leucorreducían. Y por otra parte, evaluaron los hemocomponentes en relación 1-1-1 y en relación 2-1-1, es decir, 2 de glóbulos rojos, 1 de plasma y 1 de plaquetas. Esto lo hicieron con 11 unidades donadas de sangre total y con 23 unidades del banco de sangre. Primero vamos a hablar de los hemocomponentes de la relación 1-1-1 versus la relación 2-1-1. Esto ya ha sido evaluado previamente, desde el 2015 está el estudio PROP, que es como el estudio más grande al respecto, con más de 300 pacientes en cada brazo, que vieron que no había diferencia en la mortalidad a 24 ni a 30 días, pero que sí había diferencia en las tasas de exsanguinación y de hemostasia. Y acá se ve nuevamente, si tenemos 1-1-1 versus 2-1-1-1, el INR cambia de 1.3 a 1.5, el tiempo, el PTT de 41 a 49, factor 9 de coagulación está en mayor porcentaje, el 86% versus el 69%, y el fibrinógeno también tiene mayor miligramos sobre decilitro, 241 versus 202. Y aparte de eso, le hicieron tromboelastografía rotacional, el ROTEM, y se dieron cuenta que el tiempo de inicio de la formación del coágulo era mucho mejor cuando hablábamos de la relación 1-1-1. Entonces ya con eso, ahí sí compararon el 1-1-1 con la sangre total. Entre la sangre total no había diferencias, lo único fue la modificada fría, mejor firmeza en el coágulo. En la sangre total modificada versus el 1-1-1, curiosamente hubo más, pues como mayor prolongación del PTT, y esto lo asociaron a mayor actividad del factor 8, pero esto no se vio reflejado en las pruebas de tromboelastografía. No hubo diferencia en la formación final del coágulo. Y cuando teníamos sangre total modificada, pasó lo mismo con el PTT, pero fue mucho mejor la sangre total modificada respecto a los tiempos en la formación del coágulo y la firmeza misma del coágulo, con P's estadísticamente significativas, que son estas que señalamos. Y otra de las preocupaciones es la temperatura de las plaquetas. Al principio veíamos que el estándar, y es lo que está dado por la Asociación Americana de los Bancos de Sangre, es que las plaquetas se encuentran a temperatura ambiente y que se estén agitando constantemente y que solo pueden durar 5 días. Acá decimos, bueno, vamos a tener o la sangre total al ambiente, que es la fresca, o almacenada, que va a ser en temperatura de 1 a 6. Nos cambian completamente pues como las condiciones. ¿Qué sucede ahí? Con la premisa inicial era como para mantener la adecuada función plaquetaria, y esto es más que todo realizado en pacientes oncológicos que habían visto que la vida media de las plaquetas, o lo que las plaquetas duraban en la sangre, era mayor cuando era temperatura ambiente. Sin embargo, de la temperatura ambiente los riesgos que trae es el riesgo de contaminación bacteriana, y que mayor pH podría afectar la función bacteriana. Al respecto han surgido nuevos estudios que sugieren que si bien las plaquetas duran menos en sangre cuando están frías, se pueden preservar por más tiempo, que sería 21 a 35 días, y aparte de eso la función es más efectiva. Entonces están menos tiempo en sangre, pero hacen la hemostasia que deben realizar en el tiempo que se necesita. No toda la evidencia es a favor, también hay evidencia de hemostasia en contra, pero la que está en contra es más que todo por procesos de leucorreducción. Por leucorreducción forzada. Normalmente la leucorreducción, si es prealmacenamiento, dura más o menos 40 minutos. En contexto de trauma, de combate, que requieren la sangre urgente, pasan mucho más rápida esta leucorreducción, la pasan en 10, 20 minutos, y esto es lo que afecta a las funciones hemostáticas. Pero completando los 40 minutos no se han visto mayores alteraciones. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con la compatibilidad? ¿Qué tipo de sangre le voy a poner a mi paciente si estamos hablando de sangre total? ¿Qué pasa con la hemólisis? Primero, del sistema ABO, recordar que son estos carbohidratos que se encuentran en las membranas de los glóbulos rojos y en el plasma, y que va a ser diferente la compatibilidad de los glóbulos rojos versus la compatibilidad del plasma.
Cuando hablamos de compatibilidad de los glóbulos rojos, el O va a ser el donante universal del plasma, el AB es el donante universal. Entonces, si tengo un paciente con hemocomponentes, pues muy fácil porque le dono del uno, le dono del otro y lo ajusto según el paciente. ¿Cuál es la recomendación con sangre total? Se pueden hacer dos cosas, o poner sangre específica para el grupo ABO. Entonces, ¿qué pasa con el plasma? La reacción hemolítica es mínima y no se han visto reportes mayores ni de pacientes que fallezcan ni de que tengan complicaciones asociadas a la hemólisis siguiendo el grupo ABO de los glóbulos rojos y no del plasma. O lo otro que se puede hacer es poner sangre total o que tenga bajos títulos. Estos bajos títulos es que se diluye en solución salina hasta 256 diluciones y si en esas los títulos son bajos, ya el paciente se puede donar con toda tranquilidad y esto es lo que está aprobado por los bancos de sangre de los servicios transfusionales. En trauma y en conflicto armado se puede utilizar el centrifugado inmediato, pues si no hay disponibilidad como de estas hemodiluciones, pudiendo fallar en un mayor porcentaje. Estos son como los beneficios y los riesgos de si lo transfundo guiado por el ABO o si lo transfundo con el grupo bajo en títulos. Transfundirlo con el ABO tiene la ventaja pues, de que aseguro mayor compatibilidad, pero transfundirlo guiado por el grupo hace que todo se facilite, porque es que a todos los pacientes les voy a poner el mismo tipo de sangre. Va a ser O bajo en títulos para todos. ¿Y eso qué tan frecuente es? La mayoría de los pacientes en la población son de tipo O, por lo menos en Colombia el 62% es de tipo O, y de esos el 95, el 70% son bajos en títulos, entonces tenemos buenas unidades de sangre como para transfundir. No todos los centros, por lo menos en Estados Unidos, no todos tienen en cuenta 256 títulos, hay unos que son un poco más estrictos, otros menos, incluso se han hecho reportes de 50 títulos en algunas instituciones sin reacciones adversas relacionadas. De ellos, pues de los posibles donantes del grupo, más o menos el 5 al 30% podrían quedar excluidos, dependiendo como de la agudeza que tenga el laboratorio con el que estemos tratando. Del sistema RH se hace referencia pues al antígeno D que está presente, el 85% de la población es RH positivo y de los que son negativos cuando se exponen a un RH positivo la mayoría quedan inmunizados. El problema no es la primera que genera inmunización sino la segunda exposición que genera la reacción hemolítica inmune. Sin embargo, esta reacción hemolítica es tardía y como se ve reflejada es como que no le sirve la sangre al paciente. Entonces lo transfundo con unos glóbulos rojos, hizo reacción hemolítica tardía y no veo ascenso en la hemoglobina. Entonces se ve como la posible reacción adversa a la semana o a los 3 días por lo menos. Entonces, por ello es que en la sangre total no se tiene en cuenta en principio el grupo RH. Sí se recomienda que sea RH negativo para mujeres en edad fértil, mujeres que han estado embarazadas o personas que previamente han sido transfundidas, y para hombres y para mujeres mayores de 50 años, RH positivo. Ahora, ventajas respecto a la administración. La sangre total nos permite administración más rápida, más efectiva. Si tenemos hemocomponentes, los hemocomponentes, debido a las diferencias en las temperaturas, no los puedo administrar todos en una misma línea, además mientras paso una bolsa tras otra. La sangre total se puede administrar todo en una sola línea. La sangre total no requiere ser descongelada como el plasma fresco congelado y como el crío precipitado. Y por otro lado, es mucho más fácil hacer una lista de chequeos de una sola bolsa, que yo veo, es O bajo en títulos y miro el código y me sirve para el paciente, versus hacer lista de chequeo para 3, 4 bolsas y el resto pues, de unidades que vamos a transfundir. ¿Qué tan aplicable es esto en Colombia? Entonces, mencionamos que de lo que comentaba Iván ahorita como al comienzo, realmente no hay suficientes donantes de sangre en el mundo. El 61% de los países no tienen suficientes productos sanguíneos y la tasa de donación se ha visto muy relacionada con los ingresos de cada
cada país, ingresos por 100.000 habitantes. En Colombia estaríamos ubicados en ingresos medios altos, que es 16.07 por 100.000 habitantes, la mayoría son donaciones voluntarias, el 91%, pero aún así nos quedamos cortos. En la imagen se ve por colores cómo es el promedio mensual de glóbulos rojos, solamente acá es de glóbulos rojos transfundidos por departamento, y en el color azul más oscuro es donde se ven las ciudades con mayor transfusión de glóbulos rojos. Dentro de ellos está Antioquia. El número de servicios transfusionales en Colombia, 529 con 81 bancos de sangre. Pero esto no nos está diciendo nada hasta ahora. Lo que importa es cuál es el déficit. O sea, ¿eso nos cubre lo suficiente o nos queda faltando? Esta es una de las tablas publicadas por el Instituto Nacional de Salud y el indicador de suficiencia es de que se cubra el 90% de los requerimientos. Vemos a nivel nacional como para el 2020 estábamos en 84.4% y en Antioquia 82.8%. Es decir, tenemos un déficit nacional de más del 15% de hemoderivados. Esto es más de glóbulos rojos, de plasma y de plaquetas si hay suficiencia. Entonces acá es donde se ve la potencial ventaja de la sangre total para la reanimación hemostática, donde no hay fácil acceso a bancos de sangre, a servicios transfusionales, donde nos quedamos cortos. Como decía Iván, hablamos acá en San Vicente como cuáles eran los protocolos transfusionales, qué es lo que se considera al respecto de la sangre total. El último protocolo que se realizó fue en el año 2016, lo están actualizando, pero nos comentaron que lo que se piensa respecto a la sangre total es lo mismo de este documento, que se podía considerar en exsanguinación o si la pérdida del volumen sanguíneo era más del 40%, pero que siempre se iban a priorizar el manejo con los hemocomponentes y con los cristaloides, que realmente no había como un protocolo para el uso de sangre total y que no hay unidades en la institución de sangre total, que si se veían que eran mayores las ventajas o que había un escenario para ellas, se podrían utilizar filtros de leucorreducción, de modo que se recibe la sangre del paciente, se pasa por el filtro 40 minutos y es almacenada para los escenarios de trauma que podamos requerir. Y esto es lo que han hecho en Cali. Este es un artículo publicado en el año pasado, donde lo que evaluaron fue la hemostasia de sangre total a lo largo de 21 días. Ellos lo evaluaron al día 0, al día 11, al día 6, 11 y 21. Y lo pasaron por leucorreducción y filtrador de plaquetas. ¿Y qué encontraron? El conteo eritrocitario y de hemoglobina era estable. Lo que disminuía era el conteo de plaquetas, que es la gráfica que vemos acá, que pasaban de 150.000 plaquetas más o menos a 60.000 plaquetas, luego ya se estabilizaba. Los factores de coagulación se mantuvieron estables y la trombolastografía dio también muy buenos valores. Se demoró un poco más el tiempo de inicio del coágulo, pero no alteró la formación final del coágulo estable. Entonces es una posibilidad en nuestro medio. Para llevar a casa, la medicina es un cambio constante de premisas. Sangre total se utilizaba hace muchos años durante la Segunda Guerra Mundial. Otra vez están trayendo como esos conceptos, porque es que si hablamos de reanimación 1-1-1, ¿por qué no poner sangre total que está mejor concentrada y que nos va a dar más factores de coagulación? Siempre hay que tener en cuenta el contexto. Muchos de los estudios son más que todo como de trauma militar. Faltan estudios todavía en el contexto civil y hay que tener en cuenta el tipo de paciente al que nos estamos enfrentando, si es de trauma versus si es de una enfermedad médica, así como los recursos disponibles. La sangre total ha demostrado ventajas prometedoras tanto en la hemostasia, como mencionaba, en el tipo de almacenamiento, en la administración y en la mortalidad de los pacientes. Limitaciones que hay al respecto. Hacen falta estudios sobre transfusión masiva, la mayoría de estudios son de menores unidades transfusionales, hace falta más estudios nacionales y si bien puede traer ventajas económicas a largo plazo, igual implementarlo va a requerir pues como una mayor inyección de recursos para poderlo realizar. Esto era lo que traíamos para hoy, no sé qué preguntas haya. La idea es empezar a abrir esto, la forma de transmitir. De una vez les voy diciendo quién les pone la otra semana. Para que por ahí todos escuchen.
¿Quién? El grupo B. Bueno, grupo B se va a lucir. Entonces vamos a hacer como vamos a buscar literatura de sangre total versus 111. Hacer unas controversias, ¿de acuerdo? Entonces van a dividir el grupo en dos. ¿Quiénes están a favor del 111 y quiénes están a favor de sangre total? Y vamos a hacer una controversia. Tienen que sostener. Tienen que, o sea, al que le toque... como las complicaciones que ustedes dicen, voy a defender mi complicación así la hayan cagado del todo. Lo mismo, así va a ser. ¿Listo? Entonces... Sin opiniones personales, a defender el valor, porque lo que queremos es tener todos las herramientas para encontrar la mejor opción para cada paciente. Listo, entonces vamos a hacer como unas controversias. Entonces, dividen el grupo a la mitad, 111 y el otro sangre total, para buscar la mejor bibliografía y la mejor literatura que tengamos para poder empezar a llegar a un consenso, porque la idea fueron lo que ustedes dijeron al principio, ya vamos a empezar a transfundir con sangre total, ya estamos haciendo las negociaciones con los bancos de sangre, eso va a ser difícil porque obviamente económicamente es más rentable dividir los hemoderivados, ¿sí?, que colocar sangre total, aunque ustedes mismos lo demostraron, es más beneficioso transfundir sangre total. ¿De acuerdo? No estoy sesgando la próxima semana, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues vamos a mostrar qué es lo que hay de literatura, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la idea, ¿no? La presentación estuvo muy, muy buena. Creo que dieron las pautas básicas y la otra semana miraremos entonces cuál se comporta mejor y en qué escenarios. ¿De acuerdo? Yo estoy que salgo a ponerme sangre total. Yo quería como hacer unas puntos, como llamar la atención a unos puntos importantes. En la parte tuya me pareció excelente, pero hay que saber que la indicación de que si el paciente necesita una transfusión masiva, el criterio clínico no ofrece más del 65%. O sea que el 40% de los pacientes se les van a pasar y necesitan transfusión masiva. Uno. Si utiliza el índice de choque, va muy bien porque ya vamos al 80 o más. Si utilice ABC o ABCD, está alrededor de no superar el 90%. Y el estudio que más se acerca a 90% más es el TASH. Y ese al que esté interesado lo pueden bajar por internet, que tiene un aplicativo para ir llenando los huequitos, a ver, pero mete fracturas, mete COFAS, mete ya otras variables que uno puede no tener en ese momento para definirlo, ¿cierto? Entonces, yo pensaría que la mejor recomendación, y por arriba del 85%, sería el ABC. Es penetrante, usted tiene la presión, tiene la frecuencia, ya con eso define y activa paquete de trauma y transfusión masiva. Eso para simplificar las cosas, porque entonces ustedes tienen 5 opciones para definir si activa banco de sangre y se le vuelve un zapero con la cabeza, porque ¿cuál activo? ¿Cómo son? Entonces termina con su juicio clínico y quitándole la indicación de transfusión masiva casi el 40% de los traumas severos. 25% de esos traumas severos ya llegan en coagulopatía. Entonces no lo piensen. Utilicen el ABC o el ABCD y lo activan. 2. El estudio que hicieron en Univalle, pues lo hicieron en varios días. Los días van desde el 21 hasta el 35. Si ellos se iban hasta el 35, ya veían afectación en las plaquetas. Pero si de 2 a 8 grados centígrados usted los mide a los 21 días como día tope y usted le toma una tromboelastografía o un Roten a eso, se mantiene todo. O sea que esa sangre total por 21 días la mantiene toda. Solamente hay una leve retraso en la formación, el inicio de la formación del coágulo y la mantención, pero el coágulo es competente por 21 días. Ya después de 21 días empiezan a caerse las plaquetas, pero a 21 días las plaquetas se mantienen. Ahí para los de la próxima semana, que ya los retó el doctor David Mejía, tienen que leer el Pamper y el ITACTIC, ¿no? Que son para esos estudios son obligados que los presenten aquí para la próxima semana. Me pareció excelente la exposición, abarcaron todo un temario que no es fácil. Y la última acotación que quería hacerles es el plus, porque ya hay estudios de un brazo de sangre total
y otro con hemoderivados de manera selectiva, y se dieron cuenta que a pesar de que la hipotermia, la hipotensión y el ISS eran superiores, la sangre total ofreció menor mortalidad en las primeras 24, 48 horas y a 30 días, que es lo que se mide en trauma por el segundo hit. Entonces, eso es otro plus, ¿sí me entiendes? Entonces, pero excelente la exposición, muy buena. Del otro lado de... Profes, ya les damos la palabra en el auditorio virtual. ¿Me tienen levantada la mano? Hola, buenos días. Buenas tardes ya. Iván, muy buena exposición. Dos cosas que yo quisiera precisar. Es muy importante cuando hablamos de la literatura, ¿cómo nos referimos a la literatura? Hubo un momento en que mencionaste que los pacientes a los que les administraban más de 1500 mililitros de cristaloides se morían más. Pero en el ambiente quedó, o como lo mencionaste, en que ese era el factor por el cual los pacientes se morían más. No, y probablemente eso está asociado a múltiples factores en cuanto son los pacientes más graves y existe la necesidad de esos pacientes de infundirle más. No es porque le hayan puesto 1500 o 1400 mililitros de cristaloides. Si bien tenemos que reducir la administración de cristaloides, no es el único factor. Entonces hay que precisar muy bien cuando nos referimos a la evidencia de los artículos, cómo lo hacemos. Eso es lo primero. Concuerdo con Pacho en cuanto a muy buena la exposición, pero yo sí quisiera, sobre todo porque estamos en el ámbito y tenemos el concurso de los internos, de los estudiantes, yo creo que siempre que hablamos de reanimación hipotensiva tenemos que tener o haber hablado del paradigma de reanimación que siempre habíamos tenido, porque la reanimación hipotensiva va a ser para el paciente que tenemos estable, que podemos controlar de alguna manera el sangrado y que el paciente no lo estamos perdiendo, porque no infrecuentemente nos encontramos con pacientes subreanimados que requerían reanimación porque no había otra opción. O sea, si el paciente lo estamos perdiendo, habrá que infundirle lo que tengamos. Si tenemos sangre, la reanimación se debe empezar con hemoderivados. Si no tenemos, habrá que empezarla con cristaloides en el paradigma tradicional, porque si no, ese paciente lo vamos a perder. Y hablamos de la presión de perfusión cerebral, y si aún ni siquiera tiene perfusión tisular, pues ¿cómo va a estar ese cerebro? Entonces, creo que de la mano de hablar de la reanimación hipotensiva, la reanimación permisiva, debe quedar claro en el ambiente que es para los pacientes, o sea, esos pacientes, los unos o los otros, que van a requerir un quirófano para hacer control del sangrado, pero unos tendrán un control parcial desde la homeostasis del organismo, los cambios que se van dando a nivel del organismo, y otro no tendrá absolutamente nada y solo tendrá el médico del servicio de urgencias que haga una reanimación en el paradigma tradicional para que el paciente logre llegar a cirugía. Si tienen hemoderivados, empezar con hemoderivados reduciendo la infusión de cristaloides. Entonces, como para hacer esas dos precisiones. Muchas gracias, profe. ¿Algún otro comentario en el auditorio virtual? Muchas gracias a todos. Finalizamos la reunión de trauma del día de hoy.